el doctor César Azabache, abogado penalista, ex procurador. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Varios temas, ¿no? Varios temas porque la política siempre está penalizada en nuestro país de alguna manera. Y yo le quería preguntar, en lo que hemos visto en los últimos días, estas revelaciones constantes de este señor Henry Shimabukuro, que claramente era un hombre muy cercano, no solo al expresidente Pedro Castillo, ha estado muy presente durante la campaña de Perú Libre. La presidenta Dina Boluarte niega un tipo de relación, pero hay conversaciones de WhatsApp, hay pagos de comida, de boletos de avión que se han ido revelando. ¿Cuánto complica la situación de la presidenta lo que se ha ido conociendo? Bueno, hay varios planos en los que se puede ver esto, ¿no? En primer lugar, está la cuestión propiamente vinculada a la circulación de fondos de campaña, que es, creo, el foco que más se ha encendido. Hay que decir que en junio del 2006 fue Pablo Sánchez Velarde, siendo fiscal de la Nación, declaró con ocasión a uno de los casos Humala que, por ejemplo, los impedimentos o las protecciones del 117 de la Constitución no bloquean la posibilidad de investigar a un presidente, en este caso una presidenta en ejercicio, por eventos ocurridos antes que asuma el cargo. De modo que, para comenzar, hay que decirlo, este paquete de información vinculado a la campaña puede ser investigado por un fiscal, una fiscal común, ni siquiera es un asunto anticorrupción, incluso sin intervención de la Fiscalía de la Nación. En segundo lugar, hay que notar, creo, que son dos casos los que se vinculan a estas declaraciones y no uno solo. Está el de la campaña. Y hay referencias a posibles actos de favorecimiento. Sí, es otro tema también. Es otro tema. Muy complejo, ¿ah? Muy complejo, donde sí hay algún nivel o algún estatus constitucional. Porque ahí podríamos hablar de tráfico de influencias cuando la presidenta Boluarte era ministra de Estado. Era ministra, con lo que tampoco aplica el 117. Exacto, exactamente. Eso es un caso que sí tiene que pasar por el Congreso, pero que no tiene ningún obstáculo para llegar incluso a una acusación si se confirma. Solo para contextualizar, doctor, que me parece importante que usted haya hecho la separación de los temas, ¿no? Por un lado está lo de Henry Shimabukuro y sus declaraciones en cuanto a que él aportó en la campaña, financió la campaña de Dina Boluarte, que ese financiamiento no fue declarado como exige, entiendo, desde agosto del 2019 la ley de financiamiento de partidos políticos, pero está el otro caso donde se han venido dando revelaciones que aportantes o gente que acompañó a Dina Boluarte en la campaña luego se ha visto favorecida con órdenes de servicio o con puestos dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Siendo ella ministra. Claro. Entonces son dos asuntos separados. Quiero decir también, Omar, que es importante no perder la perspectiva, porque estamos desde hace bastante tiempo en una dinámica de sustitución de asuntos que van nublando la agenda, ¿no? En el piso siguen estando los casos de las 49 muertes, Sí, claro. que tienen diferentes niveles de evolución. La Fiscalía de la Nación anunció hace poco que constituía una fiscalía especializada en Puno, respecto a las muertes de Puno, pero está Puno, está Huamanga, está Lima. Ahí hay todavía un asunto que desde la comunidad internacional, desde la comunidad de derechos humanos, está sosteniéndose en la agenda y que no debe pasar oculto por la espectacularidad de estos últimos asuntos. Y solo como anotación a pie de página, entendemos que, a ver, en abril probablemente la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita justamente un informe al respecto de lo que vieron los representantes aquí en nuestro país. De hecho, se criticó mucho el retraso, ya ha quedado claro que lo que ocurre es que los plazos para observaciones del gobierno todavía están corriendo, ¿no? Está el informe de la Comisión, están los de Amnistía, están Naciones Unidas. Hay una agenda densa que no debe quedar oculta por la emergencia de estos asuntos, a los que hay que agregarle la espectacularidad con la que también se están desplegando de nuevo los casos Castillo, ¿no? Claro, y por eso le decía, entonces ya de por sí, hoy por hoy, el Ministerio Público tiene suficiente material para abocarse a investigaciones que vinculan directamente a la presidenta Dina Boluarte. Es que yo creo que estas informaciones o estos datos que han estado circulando entre medios forman un caso que merece ser tomado en serio. Hay una operadora política, asistenta para entonces, con una relación confirmada con Boluarte a partir de comunicaciones y tal. La relación entre Boluarte y Shimabukuro está sobre la mesa.
Que tenga un carácter u otro es totalmente indiferente. Un caso sobre uso de fondos en estas dimensiones no involucra o no requiere que el candidato o la candidata en este caso sea la cabeza principal del partido. Basta la indiferencia para eso. Ese es un punto clave que entiendo ha estado en cuestión en los últimos días en el debate, ¿no? Si cuando la ley de financiamiento, la que se aprobó en el 2019, habla de que el candidato es responsable, también se refería a la plancha presidencial, es decir, el candidato a la presidencia, los candidatos a las vicepresidencias. En general, la ley penal sobre financiamiento ilegal de campañas busca incriminar a quien en los hechos maneja los fondos, a diferencia de las normas administrativas, que son muchísimo más formales en esto. De modo que la pregunta es quién los maneja. Y en esos asuntos hay que decir además que el manejo de hecho no es una cuestión de competencias o de asignaciones, es una cuestión que se reconstruye por las circunstancias y que se llena con la indiferencia. Omar, eso es muy importante. La indiferencia ha entrado en este tipo de discusiones desde los casos Fujimori y Humala, y eso significa que basta con que al candidato no le importe para que sea responsable por los resultados. Doctor, le pido, doctora Sabache, es muy importante lo que ha revelado el día de ayer en Día D, en ATV El Español, Jorge Hernández Fernández, porque ha dicho que, pues sí, él mantuvo en su casa en La Molina por un largo tiempo a Fray Vázquez Castillo. Lleva más de un año prófugo este personaje, el sobrinísimo del expresidente. ¿Cuánto importa, cuánto impacta esto? ¿Cuán importante es en las investigaciones este señor El Español? A ver, creo que hay que tener cuidado con varias cosas, ¿no? De un lado están los hallazgos, que sí, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo que les prestemos atención. Hace un momento, en el bloque anterior, comentaba que es muy importante tener cuidado con la sustitución de los temas en la agenda. Las prioridades deben tener una base vinculada a qué es lo que se discute, no qué acaba de aparecer. Junto con eso hay que tener mucho cuidado con los roles de los personajes en estas historias. Creo que ya hemos visto suficiente en materia de delaciones, por ejemplo, como para estar advertidos que quienes disputan posiciones en estas investigaciones pueden jugar también con su propio protagonismo en un esquema destinado a ganar importancia respecto a los demás. Dos cosas que me han llamado la atención. Una primera es este personaje autoincriminándose en lo que es un delito, ocultar un prófugo. La otra es el señor Shimabukuro mostrando documentos parciales, un ticket de avión, una boleta de gastos, mientras esta otra persona, quien fue asistenta de la señora Boluarte, Maritza Sánchez, la profesora, presenta cifras redondas y completas, 800.000 soles, dice de largo. Luego, la dificultad para identificar el verdadero papel del señor Shimabukuro, empresario, agente de inteligencia, de dónde salieron los 800.000 soles. Tener cuidado, creo que es la nota más importante. No todo aquel que revela algo en público merece por eso ser automáticamente protegido por las autoridades. Hay situaciones en las que este tipo de juegos, de roles, tienen por objeto tratar de conseguir la adhesión de unos u otros en juegos que también existen de disputas alrededor de los casos, ¿no? Sí, sin embargo, doctor, para que el Ministerio Público haya dejado en libertad a este sujeto que había sido detenido, Jorge Hernández Fernández El Español, es porque debe haber brindado a la Fiscalía bastante evidencia o pruebas de lo que viene diciendo, ¿no? En principio, de hecho. Pero lo que hace después de recuperar la libertad, que es ir a los medios y decir cosas que deberían estar bajo investigación en la Fiscalía o en reserva, llama la atención. Como digo, siempre hay que mirar la letra pequeña. Y en la letra pequeña de estas cosas hay agendas en formación y hay además roles en disputa. Entonces sí, creo que es muy importante cubrir todas estas noticias, creo que es muy importante monitorearlas, pero hay que mantener alguna distancia prudente para evitar terminar siendo nosotros los que somos arrastrados a juegos que no dirigimos. Sobre todo porque en el caso de este personaje, El Español, lo que reveló, ni bien fue detenido, generó justamente la caída
de la cabeza de la policía la semana pasada, Sí, por el supuesto. general Raúl Alfaro, y cuando uno ve el pedido de allanamiento que sustenta el Ministerio Público, claro, se verifica que presentó mensajes de WhatsApp, presentó fotografías, y ahora amplía la arista de la investigación y dice, sí, yo mantuve protegido a Fray Vázquez Castillo, y lo segundo, que es lo más interesante, y hay 2 altos mandos de la policía en actividad en este momento que vinieron a mi casa y lo sabían. Y la parte que me preocupa es, ¿y si estoy en un procedimiento de delación bajo una investigación de fiscalía, por qué estoy en los medios? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Bien, como digo, la parte... Jugar a la narrativa. La parte, exactamente, ahí es donde veo una disputa en roles que honestamente me preocupa. Porque en este instante, por ejemplo, llevamos 48 horas discutiendo las declaraciones recientes de Shimabukuro, tal, 48 días, pues estoy repitiendo el fin de semana, ¿no? Y los 49 muertos de la violencia. Sí, claro. Entonces hay mucho en esto de, como digo, de disputa en el control de los espacios escénicos que de una u otra manera empujan a subir o bajar los volúmenes en el sentido de las cosas. Repasemos esto, Omar. ¿Cuánto tiempo tomó que el Congreso aceptara que el caso Castillo no era solo un caso de golpe de Estado, sino que tenía que recuperar las evidencias de corrupción? ¿Y a cuánto nos expuso ese cambio de tema al que el Congreso también jugó? Ahora tengo la impresión que si bien los casos Shimabukuro, el personaje llamado el Español, la ex asistente de Boluarte, son asuntos que tienen que mirarse con cuidado, como tienen que mirarse con cuidado los allanamientos recientes que corresponden más bien a la órbita de los casos Castillo, golpe de Estado, los llamados niños y demás. Sin embargo, hay que cuidar la perspectiva, hay que cuidar los roles, hay que cuidar la autonomía y la objetividad de la Fiscalía y hay que evitar caer en juegos que alteren la prioridad de las cosas. Es decir, doctor, no le estamos dando en la agenda pública, ni tampoco en la agenda política, el hecho de que en diciembre y en enero, sobre todo, 49 peruanos hayan perdido la vida con, según las necropsias de medicina legal, con municiones que utiliza la policía y las Fuerzas Armadas, y eso ha quedado registrado. No está en el debate público, pero sí está en la preocupación de gobiernos del exterior, organismos internacionales. ¿Por qué no le estamos dando esa importancia? Es que ese es el punto que me llama la atención y me preocupa, Omar. El primer punto de nuestra agenda tienen que ser las 49 muertes que están registradas. Todo lo demás hay que mirarlo, pero hay que mirarlo en su exacta dimensión y en el nivel de prioridad que tiene, por debajo de las 49 muertes. Lo primero que tenemos que tener claro es cuáles van a ser los procedimientos objetivos del Estado para hacerse cargo de esos decesos en las condiciones específicas que ocurrieron. No me gusta, honestamente, el riesgo de que estemos intentando modificar la escena o cambiar las prioridades en los temas legales que debemos discutir. Y percibe que las instituciones que tendrían que estar velando por esas investigaciones para llegar a la verdad, me refiero primero al Ministerio Público, evidentemente, pero también al Congreso de la República, pero también a las propias instituciones involucradas en esto, la policía, el ejército. Se han hecho las investigaciones internas del caso para saber quiénes fueron los responsables. A ver, en el Ministerio Público siento que hay varias velocidades distintas y eso se explica porque el Ministerio Público se organiza por ejes temáticos diferenciados. Noto esfuerzos en Ayacucho y en Puno importantes en el avance de investigaciones. Creo que Lima tiene un nivel de retraso mayor. El Congreso, lamento decirlo, pero hace poco una expresidenta del Congreso, Minutos, acaba de decir, usando comillas, que esto no merece una vacancia. Bien, yo no sé si es un tema de vacancia, no es una discusión distinta, pero creo que introducir lenguajes despectivos, minimizadores, es exactamente lo que tenemos que evitar. No, doctor, y recordar, se aprobó después de muchísimo tiempo que se creó una comisión investigadora en el Parlamento para entender qué es lo que había ocurrido. No sé si hasta el día de hoy esa comisión ya sesionó. O tiene por lo menos algún avance, ¿no? Exactamente. Acaba de morir un joven. Espantosas, un joven avaleado. Las fotos muestran la cantidad de proyectiles que recibió su cuerpo. Un joven que se trata de esconder además, detrás de un árbol. Y el video está. Y hace poquísimo se vio un video de una persona asesinada con una granada disparada contra su cabeza. Y esos son casos, Omar, 2 de 49 documentados
que no están teniendo colectivamente el nivel de atención que han tenido en estos últimos días el llamado español o Shimabukuro. Repito, estos casos, los allanamientos, estas revelaciones, creo que merecen un lugar en la atención pública, pero hay 49 personas muertas de las que no podemos olvidar. Y ahí le pregunto, a ver, como hombre de leyes, por más que nuestra clase política en general, o al menos hay una parte del Parlamento que sí quiere poner esto sobre la mesa con la moción de vacancia que han presentado, que se va a ver este jueves contra la presidenta Dina Boluarte, pero por más que nuestra clase política quiera poner estas 49 muertes bajo la alfombra, ¿usted cree que va a ser tan sencillo? Es decir, estamos hablando de una situación dramática, sangrienta, ocurrida en nuestro país. Creo que es imposible. Estamos discutiendo, por ejemplo, ahora entre tribunales, comenzando a discutir el caso de las esterilizaciones forzadas, 30 años después. Los casos sobre violaciones a los derechos humanos en general tienen una durabilidad en el tiempo que no hay que perder de vista. Postergar estas discusiones como se está haciendo, lo único que hace es romper al país en trozos y dejar fuertemente en cuestión nuestra capacidad para tener balances equilibrados, asumir responsabilidades a tiempo y respetar a las personas que son afectadas por estas cosas, los deudos, los heridos, ¿no? Entonces yo no creo que ninguna maniobra de impunidad en cosas de esta gravedad pueda ser sostenible ni pueda terminar de evitar que las discusiones lleguen hasta los tribunales. El problema es el daño que hace el tiempo de espera. Sí, ¿no? claro, y la presión internacional se siente con mucha fuerza, porque no estamos hablando de organismos solo de organismos pro derechos humanos como Amnistía Internacional. Estamos hablando del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estamos hablando de las propias Naciones Unidas que le piden explicaciones al gobierno peruano, solo por mencionar dos ejemplos. Exacto. Pero Omar, son 49 muertes en 2 meses. Repasemos los ciclos de violencia registrados en América del Sur en estos últimos años, desde octubre 19 en Chile o Colombia, y no hay estándares de lesividad tan altos en América del Sur. Este es el ciclo más violento de los últimos 3 o 4 años en represión a las protestas. En consecuencia, creo que estamos intentando no ver algo que todas las demás personas están mirando. Y eso es peligroso. Y basta, doctor, porque lo hemos escuchado de parte de nuestros políticos, sobre todo de nuestros ministros, cuando son consultados sobre estos temas, basta con decir, está en investigación, nosotros, los políticos, los ministros, no sabíamos de los temas operativos, eso lo ve el ejército, eso lo ve la policía, en lo que sería una gran lavada de manos. Bueno, hemos visto el papelón que hicimos en Naciones Unidas cuando tuvieron que recordarnos a nuestros representantes que la sesión sobre estos hechos no tenía por objeto repasar leyes que todos los delegados de Naciones Unidas tenían ya sobre sus carpetas, sino que la pregunta en concreto era qué estamos haciendo en los hechos para asumir las responsabilidades derivadas de estas muertes, y no tenemos una respuesta institucional clara. De modo que, no, Omar, yo tengo la impresión que bloquear la prioridad de esos casos es más que un error. Es una forma de dañar la legitimidad del Ejecutivo, y la legitimidad en general de las instituciones no se va a recomponer porque traspasemos la prioridad de la agenda legal a otros asuntos, que hay que ver, pero en el marco de una lista equilibrada de prioridades. ¿Y esto puede perseguir en términos legales a las actuales autoridades, llámese el primer Otárola, los ministros que estaban en defensa, en interior en ese momento, a la propia presidenta Dina Boluarte? Claro, no sé si se quiere, no en el plano local, quizá incluso en el plano internacional. A ver, déjame decirlo con una síntesis, con 2 frases en síntesis. Los casos de uso excesivo de la fuerza que causan muertes son violaciones graves a los derechos humanos y por ende son imprescriptibles. Y son asuntos en los que además, así como decíamos que en los casos de uso de fondos en campañas la indiferencia basta, bueno, pues en ese tipo de casos la omisión basta. El día que se comete un primer crimen de esta intensidad con un gobierno que estaba recién asumiendo sus posiciones, era posible asumir que el gobierno tenía una posición institucional lo suficientemente sólida como para evitar lo que estaba ocurriendo. Pero a partir de ahí en adelante, las repeticiones son responsabilidad de quien está al mando. El segundo crimen, el tercero, el cuarto, contamos hasta 49, pudieron haberse evitado
con una orden clara y concluyente que dejara fuera del sistema estatal a quien abusara de esta manera de las armas. Y aquí ha pasado cosas que visiblemente o que ponen en evidencia que nadie quiso escuela. Ese, Omar, es nuestro primer tema legal hoy en día. Sin embargo, cuando vemos al frente, al Congreso de la República, también vemos una postura, no de todos, evidentemente, pero de la mayoría marcada sobre este asunto, ¿no? Yo temo, Omar, que en el Congreso de la República predomina o tiene mayoría una cierta intención simbólica por reivindicar el periodo de Merino, ¿no? Pongo dos señales. La puesta al día de la colección de cuadros del presidente del Congreso, con Merino al frente, el informe del señor Cavero, exculpando al señor Merino cuando lo que se le pedía era autorización para procesarlo, no un veredicto sobre su inocencia o culpabilidad. De varias maneras creo que hay una manera de contar el abuso de la fuerza que reclama validez simbólica y no tiene ninguno. Creo que de varias maneras esta escena está regresando en versión amplificada sobre lo que se ha querido decir respecto a las muertes y los heridos de noviembre del 20. Creo que estamos en un momento en el que está explotando ante nosotros el enorme vacío que generó no haber podido tener un reconocimiento moral a las historias de las violencias de los 80 y los 90. Es como si hubiéramos venido arrastrando esa mochila y estuviera estallando ahora ante nosotros, ¿no? ¿Y por qué esa mirada muchas veces de nuestros políticos de blanco o negro? Es decir, si tú pides una investigación, estás atacando a la policía, estás atacando al ejército valeroso. A ver, las instituciones hay que protegerlas, evidentemente, y para proteger a las instituciones hay que identificar y sacar a los malos elementos. De hecho, la protección a las instituciones supone tener cuidado con el detalle de la evidencia, con una ética basada en el reconocimiento, en la transparencia y en la responsabilidad. De modo que estos discursos de negación no protegen a ninguna institución. Los discursos de negación, sin embargo, se alimentan de y necesitan esquemas binarios del tipo bueno, malo, pro, anti, porque esos esquemas binarios reducen el peso medio de la evidencia. La evidencia, Omar, siempre lleva a resultados detallados, resultados que están a la mitad del camino, que no admiten extremos, ¿verdad? Porque la evidencia es la que tiene que permitirnos reconstruir las historias verdaderas y, por tanto, diferenciar ahí donde las negaciones quieren establecer similitudes y generalidades. Pero eso es muy doloroso, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando la evidencia que está ahí sigue presente y no se llega a la justicia? ¿Qué pasa en esas familias en Puno, en Apurímac, en Ayacucho? Pasa que estalla, Omar. De hecho, si algo ha empezado a ocurrir en medio de toda esta negación que está puesta sobre la mesa, es que como sociedad hemos empezado a notar que las personas que mueren no son números, sino historias de vida con nombre, apellido, con parientes, con rostros. Ahora sabemos cómo se llaman, sabemos quiénes son, y eso sin duda va a producir que esto tenga consecuencias. Muchísimas gracias, como siempre, al doctor César Azabache, abogado penalista, ex procurador.